Vamos a continuar, hermanos, con nuestras meditaciones esta mañana con el capítulo 5 de este eh, profeta Amós. Quiero rápidamente volver a contextualizar un poco este profeta, hermanos. Es importante que cuando leamos a los profetas, tratemos de tener en nuestras mentes el periodo histórico que está ocurriendo para que podamos tener un poquito de entendimiento de los sucesos a los que los profetas están haciendo referencia y para que también podamos entender sus aplicaciones. Eh, por ejemplo, este profeta Amós, como les mencionaba en un principio, él está dando una profecía en los tiempos de Jeroboam II. Jeroboam II está siendo el rey en el reino del norte, mientras que Usías, o también conocido por Azarías, está reinando en el reino del sur. Pero ¿qué de importancia tiene todo esto? Bueno, a Jeroboam II se le había profetizado un tiempo de prosperidad. El Señor había profetizado que los límites nuevamente se volverían a extender hasta donde pertenecía la tierra. Y esto se cumple mientras él está por rey. Y desafortunadamente, Jeroboam II, o simplemente Jeroboam, se conoce como Jeroboam II para distinguirlo del primer Jeroboam o primer rey del norte, piensa en su orgullo que él ha logrado esto. Es decir, él se enorgullece pensando que su poder de guerra y su inteligencia lo han llevado hasta donde ha llegado. Y a Israel del norte le pasa algo que constantemente vemos en las escrituras, que como es la autoridad, tal es el pueblo. Él se enorgullece, no le da gloria a Dios y él considera que él ha logrado todo esto. De hecho, este rey Jeroboam II es caracterizado por su orgullo e idolatría que lleva hasta el punto hasta donde se encuentra ahorita Israel. Es esto que mueve el corazón de este profeta que, como él dijo en el capítulo 1, era un simple agricultor que vivía en las orillas del reino del sur. Y que el Señor trae un mensaje muy difícil para este pueblo a llamarlo al arrepentimiento. Ustedes recordarán que en los primeros capítulos Amós está dando este mensaje del juicio que es merecido por sus pecados a las ciudades que están alrededor del reino del norte. Y la intención del autor es sensibilizar al pueblo del norte conforme a la justicia y juicio del Dios Santo al que ellos dicen conocer. Él está tratando de hacerles ver cómo su juicio a estas ciudades vecinas es justo. Y cómo por sus pecados particulares que son citados, ellos merecen lo que van a recibir. Pero una vez que él anuncia el juicio a todas estas ciudades, incluyendo a Judá, vamos a observar que después se va a enfocar en Israel y la reprensión para Israel es mucho mayor que la reprensión que ha sido para las ciudades paganas que están alrededor del reino del norte. ¿Con qué intención? Con la intención de que el corazón de los hombres en este reino se dieran cuenta al asentar que verdaderamente ellos merecían, los reinos paganos que estaban a su alrededor, el juicio, cuánto más el pueblo de Israel que conocía a Dios y que se había desviado en gran manera a la idolatría y que estaban practicando ahora tanta injusticia y opresión de los más pobres en Israel. ¿Qué es lo que vemos en nuestro capítulo de esta mañana? Pues vemos que hay un lamento por los juicios que están por venir. Y volvemos a encontrar esta expresión del día del Señor que ya hemos revisado en otros profetas, en donde el día del Señor no necesariamente está relacionado con un día únicamente futuro, sino con los juicios que Dios ha
profetizado contra su pueblo. Es decir, el día del Señor tiene que ver con los diferentes juicios que Dios ha profetizado contra su pueblo y no exactamente el juicio último por venir. Y hay un lamento porque estos juicios vendrán sobre ellos. Vemos esto en los primeros versículos. Dice, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Hagan lamentación porque el día del Señor viene sobre ustedes. El juicio viene sobre ustedes. Y Amós está llamando al pueblo del Señor, al pueblo de Dios, lo está llamando a buscar la adoración verdadera del Dios verdadero en lugar de una adoración falsa. Y aquí tenemos que relacionar un poco la historia de Israel, porque aquí vemos cómo hay una mención de esta adoración falsa. Cuando Jeroboam toma el poder en el reino del norte después de que es dividido, lo primero que él hace es levantar estos 2 becerros de oro y ponerlos en 2 puntos importantes o que tenían una importancia significativa para el pueblo de Israel. Y esto con la intención de hacer un eco a lo que había hecho Aarón cuando Moisés subió a recibir las tablas del pacto. Y entonces vemos que hay un becerro de oro en Betel y otro en Gilgal. Y Amós les dice, adorar al Dios verdadero y no adorar a los dioses o no ir a Betel y a Gilgal. Porque esta adoración falsa a la cual han sido enseñados a ustedes, que está llena de transgresión y que Jeroboam lo hizo con la intención de que el pueblo del norte no regresara a Judá a adorar a Dios y no se volviera en contra de él, simplemente fue una transgresión de la adoración verdadera y lo que los ha llevado a hacer esta idolatría es a corromper la justicia y el juicio que el Señor demanda. Eso lo vemos en el versículo 10 al 13. Vemos cómo esta idolatría los ha llevado a transgredir la justicia y juicio que a Dios le agrada. Y Amós los llama a aborrecer el mal y amar el bien y establecer la justicia y juicio para que el Señor tenga misericordia del remanente. Versículo 14 al 15. Así que vemos en este capítulo un llamado al arrepentimiento a un Dios que se ha desviado por completo, a un pueblo que se ha desviado por causa de su adoración falsa y ha corrompido por completo la justicia y el juicio. Por eso en el capítulo anterior vemos reprensión severa a las vacas de Basán que oprimen a los más pobres. Hermanos, la palabra del Señor dice que la ley de Dios se resume en 2 cosas: amar al Señor por sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Y cuando nosotros no entendemos lo que implica el primer mandamiento, que es nuestra adoración, una adoración que le complace al Señor, una adoración pura, genuina, una adoración de un corazón puro, lo que va a resultar siempre va a ser en una transgresión hacia el prójimo, o en transgredir la justicia y el juicio que Dios demanda sobre su creación. Así que el pueblo es llamado a aborrecer esta adoración falsa e hipócrita, como lo vemos desde el versículo 21 hasta el versículo 27. Porque esta adoración de la cual ellos se jactan trayendo, según ellos, sus propios becerros a sacrificio, y que externamente ellos consideran que están haciendo bien, no es sino una hipocresía de un corazón que no se somete a la voluntad de Dios en cuanto a lo que a Él le agrada. Esto es lo que vemos en este capítulo 5. Un llamado a volverse al Dios vivo y verdadero y a practicar la adoración
que a ese Dios vivo y verdadero le complace, porque lo contrario es hipocresía y transgrede la justicia y el juicio. Así que, ¿cómo meditamos esta mañana, hermanos, en este capítulo para seguir adorando a nuestro Señor Jesucristo? Quiero que me acompañen al Salmo 14, por favor. Voy a leer del versículo 2 al versículo 3. Y mientras yo leo esto, hermanos, quiero que mediten en lo que voy a leer considerando nuestra condición. Porque es muy sencillo que miremos a este texto y digamos, ah, qué terrible es el pueblo del norte. Ah, qué terrible es el pueblo de Dios en los tiempos de los profetas. Cuán idólatras fueron, cuánto tropezaron. Es muy fácil que hagamos eso, hermanos. Pero dice el Salmo 14, verso 2 al 3, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermano, esta mañana quiero llevar esta meditación del texto de Amós 5 que hemos leído y de este lamento por los juicios que vienen sobre el pueblo de Dios para purificar la adoración de un Dios 3 veces santo, llevándolo a nuestra realidad. Porque si tú dices, eso es en el antiguo pacto, o si tú dices, eso es hace mucho tiempo atrás, o incluso el salmista de Salmo 14, eso lo decía simplemente con una nación que fue rebelde, la nación de Israel, eso solamente compete a ellos. Quiero recordarte algo. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y vamos a la carta a los Romanos, el apóstol Pablo cita parte de este salmo que acabo de leer para describir no a una nación, no a la nación de Israel per se, no a un pueblo, al reino del norte o al reino del sur. El apóstol Pablo toma estas palabras para describir a toda la humanidad, incluyéndote a ti y a mí. Y el apóstol Pablo está diciendo, con base a este Salmo 14 en el capítulo 3 y otros textos más, que absolutamente todos nos hemos desviado y que no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Que cuando el Señor miró a la tierra, en cada uno de nosotros, Él ha observado corrupción. Y quizás tú digas, si hasta ahí dejáramos el texto y la meditación, hermano, ¿eso cómo hace que mi corazón se llene de adoración a Dios? Bueno, hermano, quiero decirte algo. Tú y yo tenemos que ser entendidos de esta verdad. No somos mejores que el pueblo que habitó en los tiempos de Jeroboam. No somos mejor que las naciones paganas que habitaban alrededor de él. No somos mejor que nuestro vecino idólatra o aquellas personas que se encuentran en prisión. No somos mejor tú y yo delante de un Dios santo y justo. La única razón por la cual esta mañana estamos aquí es porque la historia de la redención que encontramos en las Escrituras y que el apóstol Pablo sigue desenvolviendo en la carta a los Romanos no termina en este paño oscuro en donde tú y yo somos demasiado pecadores para estar cerca de un Dios santísimo. No termina con esta exhortación del apóstol Pablo en la cual nosotros somos como estos hombres que hacen ídolos en su corazón y se van en pos de ellos y después transgreden la justicia y el juicio. La historia de la redención descrita en las Escrituras, incluso en ese mismo capítulo, en Romanos capítulo 3, más adelante nos deja saber una gloriosa verdad.
por la cual cada uno de los hombres aquí esta mañana y en todo lugar donde se invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deberíamos de sentir suma vergüenza y humildad, pero también un gozo supremo por el gran privilegio de adorar a un Dios santo que, como veremos en la predicación, ha hecho todo para que miserables como nosotros podamos estar adorándole esta mañana en su plenitud. Porque dice más adelante, después de que el apóstol Pablo toma el Salmo 14, en el versículo 21 de Romanos 3, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ustedes recordarán cuál fue el llamado del profeta Amós al pueblo del norte: aborrecer el mal al cual ustedes están acostumbrados a hacer. Hermanos, tú y yo podemos poner nuestro nombre ahí. Aborrecer el mal y amar el bien y establecer la justicia y el juicio para que el Señor tenga misericordia del remanente. Pero, hermano, tú y yo debemos de reconocer algo. Esto era imposible para ti y para mí. Y además de la ley que nos decía esto, cuán imposible era para ti y para mí, se ha manifestado la justicia que Dios demanda por medio de Jesucristo para todos los que creen en Él. Y mira esta gloriosa noticia. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Quiero decirte algo, delante de los ojos de Dios que nos creó, tú y yo y cada ser humano en un sentido somos iguales, pecadores, injustos, que cometemos injusticia, que hacemos muchas injusticias, con un corazón idólatra. Pero el Señor en su santidad demanda justicia que tú y yo no tenemos. Y esa justicia que Dios demanda ha sido propiciada, es decir, ha sido satisfecha por completo por las demandas de nuestras transgresiones y por la necesidad de justicia propia tan solo en nuestro Señor Jesucristo. Yo espero, hermano, que tú y yo podamos meditar esta mañana para entender que delante de nuestro Señor tú y yo en un sentido somos iguales, viles pecadores, que no nos merecemos estar aquí esta mañana diciendo cuán grande es nuestro santo Dios. Pero que si tú y yo podemos estar aquí esta mañana, es porque por medio de Cristo Jesús, Él propició la justicia adecuada para que ahora tú y yo podamos levantar nuestras manos en adoración y con una justicia que Él ha imputado a nuestras vidas, por medio de la fe que Él ha dado para creer en Él, hoy tú y yo podamos tener una esperanza de la gloria venidera y una esperanza esta misma mañana que no tiene comparación en toda su creación, la esperanza de poder estar delante de su presencia. Así que esa es una razón muy gloriosa para que pecadores como tú y yo podamos gloriarnos, no en nuestro desempeño de la semana pasada, no en nuestro desempeño de nuestros 15, 20 o 30 años en la fe, sino en la justicia perfecta y gloriosa del Hijo de Dios, que fue enviado por su Padre para hacernos justos a pecadores como tú y como yo. Así que cantemos con gozo a nuestro Señor y adorémosle de corazón, porque Él es digno, hermanos.